las historias. El día a día de nosotros los campesinos es levantarnos. Todos los miembros de la comunidad somos sobrevivientes de este conflicto. Soy una mujer de labor social. Las noticias. Con 6.600 millones de pesos. Así lo reafirmó Elizabeth Granada Ríos. Con todos ustedes este recuento de lo sucedido. Los personajes. Primero, de fortalecer institucionalmente la atención a las víctimas. Hemos avanzado en 730 indemnizaciones. Todo lo escuchas en V Radio. V Radio. Las voces de los protagonistas de la reparación integral. Bienvenidos a V Radio, el programa de la Unidad para las Víctimas. Como siempre, los acompañamos Santiago Santa Coloma y Marta Esteves desde Bogotá, y desde las regiones estaremos con Eberto Amor Beltrán, quien traerá las noticias de la reparación integral. Santiago, bienvenido. Hola Marta, un saludo también a los oyentes y por supuesto a Eberto Amor Beltrán, que ya estaremos con él más adelante. Y así es, aquí estamos para presentar el resumen informativo de la reparación integral a las víctimas. Comenzamos, esto es V Radio. En V Radio, la esencia de la información. Los avances en atención, asistencia y reparación integral a las víctimas. Y la Unidad para las Víctimas trabaja para llevar a cabo el retorno de las familias en Vera asentadas en Bogotá, para lo cual la entidad está adelantando la logística. Diego Monroy nos cuenta más detalles. Adelante, Diego. Marta, Santiago y oyentes, cordial saludo para ustedes. Les cuento que el director de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Ramón Rodríguez, reveló que en las próximas semanas se dará el retorno de los indígenas de la comunidad en Vera que se encuentran asentados en el Parque La Florida, ubicado al occidente de Bogotá. Ya adelantamos todo un proceso de caracterización, ya tenemos las familias identificadas, cuáles se van a ir, cuáles se van a reubicar en Bogotá. También ya se hizo un proceso con las alcaldías de Pueblo Rico, con las alcaldías de El Alto Baudó, también estamos averiguando y haciendo los comités de justicia transicional con el propósito de garantizar, primero, que las instituciones estén allí listas para atender a la población en Vera, también un proceso de articulación con las comunidades, cuáles son esas familias receptoras, quiénes van a recibir, y también estamos articulando todos los temas logísticos para garantizar el traslado, garantizar los recursos, cuál va a ser la atención humanitaria, cuáles van a ser esos proyectos productivos que van a ir encaminados a ese retorno, lo cual brinda el proceso en tres condiciones. Primero, la seguridad, ya está dada la seguridad, las condiciones de seguridad, las condiciones de voluntariedad por parte de las familias, y hoy estamos coordinando toda la logística para que en 2 o 3 semanas puedan salir las familias nuevamente a su territorio con todas y con las plenas garantías para resarcir sus derechos frente al desplazamiento. El funcionario también se refirió al tema de los indígenas en Vera ubicados en el Parque Nacional en Bogotá. Rodríguez dijo que la Unidad para las Víctimas como gobierno nacional ha estado atenta para entrar y acompañar el proceso de caracterización que adelantaría el distrito, pero no se ha encontrado la voluntariedad de esta comunidad. No ha sido posible y estamos a la espera de los avances que tienen con la Secretaría del Distrito de la ciudad, buscando siempre cómo poder articular con ellos para lograr el proceso de levantamiento de censo, acompañar el proceso, porque el levantamiento de censo lo tiene que hacer el distrito, nosotros estamos ahí como Unidad para las Víctimas para acompañar el levantamiento del censo. Diego Fernando Monroy, V Radio. Y en V Radio tenemos nuestro balance regional que hemos venido realizando en las últimas emisiones sobre los avances de la implementación de la política pública de víctimas en los territorios. Para esta emisión conoceremos los avances desde la Dirección Territorial Urabá-Darién. Vanessa Romero está con la directora territorial de esta zona del país. Adelante, Vanessa. Gracias, compañeros, un saludo a ustedes y a toda la audiencia, y precisamente me encuentro con la directora territorial de Urabá, Elizabeth Granada, a quien le damos la bienvenida a este espacio de V Radio. Muchísimas gracias. Bueno, directora, este año, hasta el momento, ¿qué podemos decir de qué balance se puede hacer de la gestión, teniendo en cuenta que ha sido un año particular todavía en pandemia? Sí, señora, a pesar de que tengamos pandemia, la territorial Urabá-Darién ha seguido atendiendo a la población víctima del conflicto armado. No podemos olvidar que hemos tenido 2 emergencias en el municipio y que la hemos venido atendiendo de manera prioritaria a través de ayudas humanitarias por la SPAE. Y hemos continuado de una manera muy decidida haciendo la entrega de las indemnizaciones, haciendo énfasis en que no solamente estamos entregando ruta prioritaria, sino ruta general también.
Esto ha sido una forma muy masiva y hemos logrado llegar a los puntos más lejanos de la territorial para que la población acceda a esa indemnización. Tenemos pendiente la entrega de 2 esquemas de acompañamiento familiar en los municipios de San Pedro de Urabá y en el municipio de Necoclí, 99 y 66 en cada municipio respectivamente, con lo cual impactamos a la población en desplazamiento para que hagan su esquema de negocio y les ayudemos a superar ese estado de vulnerabilidad. Claro, y precisamente superando estas adversidades de la pandemia en otras líneas, en el área psicosocial, en el área de acompañamiento, también se ha hecho un trabajo importante desde la dirección territorial. Sí, señora, venimos haciendo la implementación de las estrategias tanto en los colectivos como de manera individual, de forma tal de que desde el punto de vista de psicosocial y la no repetición hemos impactado a la población. Entonces se podría decir que hasta el momento, aún a pesar de las adversidades, ¿se ha podido ir cumpliendo con las metas o llegando a esas expectativas? Hemos cumplido con las metas, pero a pesar de la pandemia, que es lo paradójico, hemos ampliado y atendido de una manera muy rápida y efectiva a la población. Bueno, y en lo que resta de año, también ¿qué se tiene proyectado, además de la que ya nos acaba de mencionar? ¿Qué otras metas están pendientes? Pues en ese momento tenemos pendiente el cierre del proyecto COICA. Es una estrategia que tenemos en conjunto con ACNUR en aras de apoyar Pescador 1 y Pescador 2 del distrito de Turbo. Es una estrategia con la cual ayudamos a esa población y que se va a hacer el cierre en el mes de noviembre. Y con esta población precisamente, ¿qué otras líneas de trabajo se vienen manejando en el marco de este cierre? Claro que sí, se les apoyó con esquemas especiales de acompañamiento comunitario, tanto a las escuelas, tanto al barrio como tal, con las huertas aéreas. Interesante esos proyectos, pero que se ajustan a la necesidad de ese territorio. Y que, bueno, obviamente va alrededor de la pesca, las necesidades del territorio se sienten que se han cumplido como con estas expectativas precisamente desde el papel de la unidad. Sí, se han cumplido. Somos conscientes que hace falta porque debemos entrar con muchas entidades de manera acorde y coordinada, pero se ha cumplido. Bueno, directora, muchísimas gracias por estar en V Radio. Gracias a ti por el espacio. Bueno, y con esta información vuelvo con ustedes a estudio. V Radio. Esta semana se realizó el Encuentro Nacional de Representantes de los Hechos Victimizantes contra la Vida y la Libertad, todo con el objetivo de incidir en la implementación de la política pública de víctimas y crear propuestas que evidencien un avance real en los territorios. Alejandro Márquez con la información. Adelante, Alejandro. Santiago, Marta, oyentes, tengan muy buen día. En el primer Encuentro Nacional Virtual de los delegados del país por los hechos victimizantes contra la vida y la libertad, Aura Elena Acevedo, directora de Gestión Interinstitucional de la unidad, reportó un total de 523.351 víctimas indemnizadas y dijo que el papel de la entidad es apoyar la incidencia que buscan las víctimas en la política pública para mejorar sus condiciones. Por eso estamos acá con el objetivo de fortalecer, de que todos estos espacios y estos encuentros ayuden a toda la reconstrucción del tejido humano, a fortalecer su papel en este proceso de incidencia. Esto es lo más importante. Venimos trabajando en ese fortalecimiento de ustedes como líderes y lideresas, en ese lograr ustedes a través de su incidencia y de su preparación, que los escuchen en las entidades del ESNARIN, que los escuchemos en el gobierno nacional y que ustedes logren visibilizarse con acciones claras y concretas. En el encuentro participaron 68 delegados departamentales de los hechos victimizantes contra la vida y la libertad, y en donde se elaboró un documento para fortalecer los mencionados derechos fundamentales y rehabilitar el tejido social de todas las víctimas afectadas por homicidio, secuestro, violencia sexual, desaparición forzada, entre otros delitos. Para V Radio informó Alejandro Márquez. Esta semana se realizó la presentación del libro Historias que sobrevivieron, una recopilación de historias de vida de víctimas del conflicto en Colombia, historias llenas de dolor, pero también de esperanza, resiliencia y perdón. La presentación de este libro estuvo a cargo del director general de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, y contó con la valiosa colaboración del periodista Juan Lozano, un documento periodístico que sin duda contribuye al reconocimiento de las víctimas. Vamos con Diego Monroy, quien tiene los detalles de este lanzamiento. Adelante, Diego.
Marta, Santiago y oyentes, cordial saludo para ustedes. Como una forma de visibilizar aún más a las personas que han sufrido las violaciones de los derechos humanos, la Unidad para las Víctimas lanzó el libro Historias que sobrevivieron, una antología con las mejores crónicas escritas por la Oficina de Comunicaciones de la entidad que retratan historias de vida de las víctimas del conflicto armado interno en Colombia. Son 31 crónicas seleccionadas de un total que supera más de 150 historias escritas desde que fue creada la entidad encargada de atender, asistir y reparar a las víctimas del conflicto. Al respecto se refirió el director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez. Lo importante de contar las historias de las víctimas en el conflicto es hacer el reconocimiento a lo que han vivido, a esas circunstancias ajenas a su voluntad, pero que los obligó a tener un punto de partida. Y frente a ese punto de partida poder reconstruir su proyecto de vida. Circunstancias dolorosas, muy dolorosas, y por eso en esas narrativas se cuenta de una forma muy delicada cómo se vivió, cuáles fueron esas circunstancias, pero también cómo cada una de las entidades y de la articulación y del esfuerzo de cada una de las víctimas logró salir adelante. Durante la presentación del libro, el decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad, Sergio Arboleda, Juan Lozano, dijo que la tarea de la Unidad para las Víctimas estimula un país resiliente y con capacidad de aprendizaje. Es muy importante porque demuestra que en medio del dolor, de la tristeza, del sufrimiento, del padecimiento, en Colombia surge la esperanza. Y hay gente maravillosa que construye nuevas oportunidades de vida. Es importante para que entendamos lo que pasó. El relato permite comprender lo que nos ocurrió. Sin el relato, lo que ocurrió se vuelve una referencia lejana. Con el relato, el país entiende la inmensidad de la tragedia que vivimos y por lo mismo entiende la necesidad de superarla. 3 de los protagonistas de estas historias se refirieron a la publicación. Pienso que la creación o la composición de tipos de piezas como estas son necesarias para un país que ha tenido que resurgir de los daños, que ha tenido que resurgir del miedo, que ha tenido que resignificarse después de haber caído al abismo de la tristeza, de la soledad, del duelo. Para mí ha sido muy importante este lanzamiento, ya que mi historia ha sido reflejada en este libro y va a ser dada a conocer a muchas personas que han sufrido casos parecidos al de nuestras familias. Los invito a leer este libro donde relata, varias historias de víctimas del conflicto. Y también, los invito a que puedan, en su lectura, escucharnos y poder, sentir el dolor, pero también la esperanza de que podemos tener un mejor país. Las historias seleccionadas retratan el dolor, el desarraigo, el expolio de los campesinos, etnias y población en todo el territorio nacional por el accionar de las guerrillas y autodefensas. Diego Fernando Monroy, V Radio. El libro Historias que sobrevivieron, una recopilación de crónicas con los relatos de las víctimas del conflicto en Colombia, lo pueden consultar en www.unidadvictimas.gov.co en su versión online y versión PDF. También lo tenemos en versión Kindle de Amazon y versión EPUB para iPad. Y próximamente pues ustedes también lo podrán encontrar en BiblioRed, la red distrital de bibliotecas públicas. Y más noticias de la reparación integral en 60 segundos. 60 segundos. La información más destacada de la Unidad para las Víctimas. 60 segundos. Su opinión es muy importante para nosotros. Lo invitamos a diligenciar una encuesta sobre los canales y productos de comunicación que tiene la unidad. Para contestarla solo debe ingresar a www.unidadvictimas.gov.co. Atención víctimas. ¿Saben cómo se solicita la indemnización administrativa para las víctimas en el exterior? Muy fácil. Para conocer esta información solo debe ingresar al canal de YouTube de la Unidad para las Víctimas y allí encontrará más detalles. Si tienes entre 18 y 32 años, estás en el Registro Único de Víctimas y vives en Panamá, te invitamos a participar en el programa COI, Fortalecimiento del Liderazgo de Jóvenes Víctimas en Panamá, una oportunidad de formación en liderazgo y construcción de paz. Este encuentro se llevará a cabo del 3 al 7 de noviembre de 2021 de manera presencial. Más información en www.unidadvictimas.gov.co.
La Unidad para las Víctimas informa. Desde el 8 de noviembre en Cauca se tendrá una línea única de atención telefónica. Marque al 602-235-9657. Las líneas telefónicas que venían funcionando no operarán desde el 8 de noviembre. Recuerde, desde celular o fijo debe marcar al número 602-235-9657. Línea única de atención de la Unidad para las Víctimas en Cauca. Unidos por las víctimas. Soy Manuela Gómez. Tenía un encargo fiduciario constituido. Cumplí 18 años y actualicé mi información. Hace unos meses recibí el recurso que entrega la Unidad para las Víctimas como una de las medidas de reparación integral y lo invertí en mi educación. Si eres víctima del conflicto y sabes que tienes constituido un encargo fiduciario, envía una copia de tu cédula, no se aceptan contraseñas, al correo documentación@unidadvictimas.gov.co o comunícate a la línea gratuita nacional 018-911-119 para iniciar el trámite de pago. La decisión está en tus manos. Unidos por las víctimas. La Unidad para las Víctimas se consolida en todo el territorio nacional y en V Radio les contamos lo que pasa en las regiones. Saludamos a Eberto Amor Beltrán, quien nos presenta las noticias desde las regiones. Hola Eberto, bienvenido. Hola compañeros, un saludo cordial para ustedes. Estas son las noticias desde las regiones. Para superar los daños psicosociales causados por el conflicto armado, la Unidad para las Víctimas implementó con éxito por varios años la estrategia Entrelazando como una de las medidas del plan de reparación colectiva del corregimiento La Balsita del municipio de Dabeiba. La nota especial con Juan Carlos Monroy. El desafío de reparar los daños psicosociales a una comunidad con más de 300 personas del corregimiento La Balsita del municipio de Dabeiba era enorme y se cumplió. La medida de rehabilitación comunitaria Entrelazando reconstruyó los lazos comunitarios que el conflicto armado destruyó con homicidios, masacres, desapariciones forzadas, desplazamientos masivos, entre muchos otros hechos victimizantes más. Y María Esther Castaño, víctima del conflicto por el asesinato de un hijo y el desplazamiento forzado, es una de las víctimas fortalecidas con esta estrategia psicosocial. Para uno como víctima, pues perder a un ser querido son cosas que no se recuperan porque la herida del alma sigue. Hemos recuperado mucha parte de la confianza, mucha parte de la tranquilidad. Tras varios años de acciones psicosociales, de memoria histórica y obras como casetas comunales, canchas deportivas y dotaciones a escuelas y grupos artísticos, esta estrategia psicosocial implementada por la Unidad para la Reparación a las Víctimas rescató tradiciones campesinas y los liderazgos sociales. Así lo reconoce el líder comunal Alberto Herrera. Nosotros como comunidad venimos en un proceso de recuperación de años que vivimos muy duros por causa del conflicto y que nos atrasó una cantidad de tiempo que no nos alcanzamos a imaginar. Pues ahorita estas medidas nos están sacando adelante con todos nuestros proyectos de vida. Y Juan Andrés Castaño, cantante y guitarrista de un grupo de Huasca, cuenta que la violencia también silenció sus instrumentos, pero gracias a las dotaciones también volvió la música. Ese grupo como quien dice, nos despatriamos por la violencia. Pues la idea es volver a unir, como quien dice, nuestros grupos. Con esta ya son 21 medidas implementadas del plan de reparación colectiva de La Balsita, que ya tiene un 80% de cumplimiento. Desde Dabeiba, informando para V Radio, Juan Carlos Monroy Giraldo. En Caquetá y Huila se eligieron los representantes de las mesas municipales de participación efectiva de las víctimas. Indira Lorduy con los detalles de esta información. Adelante, Indira. La elección de las mesas de víctimas de los departamentos de Caquetá y Huila cumplieron con dos características importantes: renovación y alta participación de mujeres, quienes hoy ocupan más del 80% de estas curules para representar a la población afectada por el conflicto. Estuvimos dialogando con la directora territorial, Gina Paola Lombana, quien dijo al respecto. Hemos estado acompañando los 37 municipios del departamento del Huila y por supuesto los 16 municipios del departamento del Caquetá a elegir los representantes de las diferentes mesas municipales de participación efectiva que tendrán el reto de implementar ese protocolo de participación y articular todo lo competente a la ley 1448 de 2011 durante los próximos 2 años.
Cumplida la elección, no solo quedaron conformadas las mesas, sino que cada uno de los elegidos tomó posesión de su cargo, por lo cual ya están en capacidad de trabajar con autonomía en los horarios y condiciones que ellos dispongan para la cabal ejecución de sus funciones. Luisa Quiñones, coordinadora de la mesa de la ciudad de Florencia, indicó lo siguiente. Y propiciar la inclusión de temáticas que busquen garantizar participación efectiva de los derechos de las etnias, las mujeres, los niños, las niñas, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, víctimas con discapacidad y población LGBTI. Por lo anterior, queremos hacer y enviar un mensaje de compromiso donde nos apropiamos con responsabilidad del cargo asumido, con la convicción de representar de mejor manera posible a las víctimas de nuestros municipios. Pese a la intimidación de líderes en el departamento del Huila, las víctimas se pronunciaron democráticamente. Ahora las mesas servirán de instancia válida de interlocución y consulta de las víctimas en la implementación de la política pública. Desde Florencia, Puerta de Oro de la Amazonia colombiana, informó Indira Lorduy Ramírez para V Radio. En Antioquia también se realizó una jornada pedagógica con las víctimas del conflicto que quieren acceder a las curules especiales de paz. La noticia con Sandra Cruz. Sandra, bienvenida. Así es, amigo, los saludo con noticias. La Unidad para las Víctimas en Antioquia realizó el proceso de acompañamiento a las víctimas de Urabá, Bajo Cauca, Norte y Nordeste antioqueño, con el fin de orientar a las personas y a las organizaciones interesadas en postularse a las próximas elecciones para las circunscripciones transitorias especiales de paz, donde serán elegidos los representantes de Antioquia, que ocuparán 2 de las curules en la Cámara en 2 periodos, entre el 2022 y el 2030. En la Dirección Territorial de Antioquia fueron realizadas en 2 municipios, Caucasia y Amalfi. Escuchemos a John Jairo González, uno de los participantes de ambas jornadas, quien celebró que la entidad realizara un esfuerzo en esta pedagogía en beneficio de las víctimas. Es importante estos eventos, este acompañamiento que nos está haciendo la unidad, ya que podemos aprender todo lo que necesitamos para ser candidatos, para escribir nuestras organizaciones y para apoyar a nuestras víctimas. Es una oportunidad única que tenemos las víctimas y donde la unidad nos está acompañando. Celebramos eso, muy bien por las víctimas, muy bien por las organizaciones y muy bien por la unidad. Ambas sesiones estuvieron dirigidas por el director de reparación de la Unidad para las Víctimas, Enrique Ardila, quien de manera presencial estuvo de manera cercana y permanente resolviendo inquietudes a las víctimas del conflicto armado. Fue un trabajo pedagógico muy interesante que hicimos en el Nordeste y en el Bajo Cauca antioqueño y hemos contado cómo desde la Unidad para las Víctimas estamos ayudando para que las efectivas víctimas del conflicto puedan ser candidatas, cómo hacer el proceso de certificación, cuáles son los tipos de certificación que vamos a otorgarles, cada una de las inquietudes que tienen respecto al próximo proceso electoral, en donde se les van a entregar 16 curules en la Cámara de Representantes a estas víctimas del conflicto. Desde Antioquia informó para UF Radio Sandra Cruz. La Dirección Central y la Subdirección de Reparación Individual de la Unidad para las Víctimas convocaron en Ibagué a una jornada masiva de entrega de cartas para reparar económicamente a personas que tienen derecho a la compensación como medida de reparación integral por los hechos victimizantes a los que fueron sometidos. William Peña nos cuenta la historia. El valor total de los recursos girados en esta ocasión fue de 635.975.000 pesos. Los beneficiarios, 114 víctimas de distintos municipios del departamento del Tolima. Osvaldo Portela, su esposa Cristina Castro y su hijo Álvaro José, provenientes de Purificación, recibieron el pago de manera individual, pero la inversión de los recursos, aseguran, será para un proyecto familiar. Que nos encontrábamos sin trabajo, sin oportunidad de salir la familia adelante, vamos a recibir este dinero para emplearlo en comprarnos una moto acuática que en la represa de Prado, Tolima, mar interior de Colombia, vemos que es una muy buena fuente de ingresos, entonces vamos a invertir la plata en eso, gracias a la unidad de víctimas. Por su parte, Nelson Betancourt, víctima del municipio de Cunday, expresó que este dinero es de gran apoyo para reactivar su finca. Yo tengo pensado invertir eso que nos ayuda, que nos van a dar en ganado y en varios artículos allá en la finca. ¿Cómo le parece esta ayuda, don Nelson? Excelente, que es una gran ayuda que nosotros no esperábamos esa ayuda.
¿Qué le dice a la Unidad para las Víctimas? Que muchas gracias, que yo le agradezco mucho por habernos tenido en cuenta por esta acción y por habernos dado esta gran ayuda. La actividad de entrega de cartas de indemnización se complementó con una charla sobre la inversión adecuada de los recursos, haciendo énfasis en la compra de vivienda de interés prioritario, para lo cual se invitó a representantes del sector mobiliario y bancario. Desde la Territorial Central informó William Peña Gutiérrez. Estas fueron las noticias desde las regiones. Soy Eberto Amor Beltrán para V Radio. ¡Felicidades! Las voces de las víctimas del conflicto revelan el poder de resiliencia. Bueno, yo soy una mujer de labor social. El tejido social de esta y de muchas comunidades de Colombia se reconstruye. En V Radio, las historias de vida. Rocío Carpio, pese a lo que perdió a causa del conflicto, ha logrado salir adelante. Ella y su hijo son beneficiarios de uno de los programas de la Unidad y la Fundación Arcángeles. Escuchemos su historia. Como si fuera una pesadilla, el silbido de las balas que pasaban por el aire cobró la más alta factura, dejando huellas irreparables en quien venía en camino y crecía en el vientre de Rocío Carpio. Lo peor que pude haber vivido fue la pérdida de mi hijo. Nunca pensé perder a mi hijo en esas condiciones. Y a raíz de eso, cuando perdí a mi hijo, estaba embarazada de Harold, del niño que tengo. A raíz de eso, me digo yo, porque los médicos dicen que puede ser eso que me afectó el embarazo. Y me dio duro cuando mi hijo nació en esas condiciones, porque enseguida no nos dimos cuenta que el niño tenía problemas. Cuando ya el niño comenzó de 2 añitos, yo le veía a mi hijo que mi hijo no era un niño, o sea, como los demás niños, que caminaban, que hablaban. A los 4 años se comenzaron a hacer todos los estudios y fue cuando le diagnosticaron a mi hijo su discapacidad. Me dio duro porque todas madres queremos tener los hijos sanos, pero dije, no, Dios, si tú me diste a mi hijo así, por algo sería, y para niños especiales, mamás especiales. El mayor recuerdo que tengo, el mejor recuerdo que tengo de mi infancia es con mi abuelita, que ella era la que nos lidiaba porque mi mamá le tocaba ir a trabajar para sostenernos a nosotros, y mi abuelita nos hacía unas muñequitas de trapo y esos recuerdos nunca se me borra de mi mente. El mejor recuerdo que tengo. El conflicto armado les robó nuevamente la tranquilidad cuando disfrutaban de su hermosa casita de madera y pisaban las tierras de reposo hace unos 13 años. La condición de salud de mi hijo es que mi hijo es un niño, que mi hijo tiene mucho. Él tiene problemas de tiroides, tiene problemas de obesidad. La obesidad se le debe a él a la tiroides. Tiene problemas de alergia, hay que colocarle todos los meses una inmunoterapia porque mi hijo tiene problemas de alergia y eso hay que llevarlo, colocarle la vacuna todos los meses. Y llegado el programa y a mí me dijeron que si podía yo, que los niños que fueran de víctimas y tuvieran discapacidad y mucha ayuda, digamos, en su deporte. Mi hijo es un niño que él ganó una medalla el 5 de diciembre del año pasado. Ese día cumpleaños él y ese día él cumplió años. Ese día se lo festejaron allá en Santa Marta y ganó su medalla por atletismo. Y le doy gracias a Sport Power por haberme dado esa oportunidad de que mi hijo pertenezca a él, para que él esté ahí bien, porque él se siente feliz cada vez que lo vienen a buscar para los deportes, para todo, él es feliz ahí y yo también soy feliz. El programa se implementa en 4 departamentos del país y pretende empoderar a las personas en condición de discapacidad afectadas también por el conflicto armado. Y Harold hace parte del programa y se especializa en atletismo, aunque también le apasiona el fútbol. Rocío cuida con la mayor entrega a Harold y trata con amor sus dificultades de tiroides, obesidad, sus alergias, sus problemas de lenguaje y todas sus dificultades. ¿Por qué?
porque es el amor de su vida y juntos fortalecen sus espíritus guerreros, mientras evocan el olor a mar, ese olor a mar de su amada Ciénaga, la capital del realismo mágico. V Radio. Así llegamos al final de V Radio. Recuerden seguirnos en redes sociales, en Facebook, en Twitter e Instagram, en la cuenta Unidad Víctimas y en YouTube Unidad Víctimas Col. Estuvimos con ustedes Santiago Santa Coloma, Eberto Amor Beltrán y quien les habla Marta Esteves. No olviden visitar www.unidadvictimas.gov.co para que conozcan más noticias de la reparación integral. Hasta pronto. V Radio, las voces de los protagonistas de la reparación integral.